Está cuadrado. No sé si habéis tenido ocasión de leer a Nishida, ¿no? El librito, los libros que os recomendé, o haberlo ojeado. Eh, en relación con el que es de portada amarilla, son 3 ensayos suyos, y concretamente el más extenso, el más largo, es del último año de vida de Nishida, es decir, que ya es un pensamiento o una reflexión muy madura, muy depurada, ¿no? En relación con el primer tratado, que es Indagación del Bien, que es prácticamente su primer trabajo y en su primera etapa, cuando todavía era joven y aunque eso se revisó y él lo plantea así, ¿no? En el prefacio a las últimas ediciones, si hubo algún retoque o lo que sea, pero no está, vamos, él concluye que no es posible modificarlo, ¿no? Meterle mano en el sentido en que debería hacerlo, o podría hacerlo, o querría hacerlo, ya pasados muchos años, ¿no? Y habiendo depurado más, ¿no? Sus criterios, sus reflexiones y demás, ¿no? Entonces, en el tratado sobre, sobre la nada, eh, vienen 3 ensayos, dos son muy pequeños, uno es de una hoja o 2 páginas y el otro pues poco más, 3 o 4 páginas, y la mayor parte de ese librito, publicado en Salamanca, está, digo, es del último año de su vida y es muy interesante, ¿no? Es duro, es difícil, sobre todo al principio de la lectura, pero a medida que si uno tiene la paciencia y la resistencia, ¿no? Para mantener la lectura, eh, vamos a decir, la segunda parte de ese ensayo, de ese tercer ensayo, es muy sustancial y muy interesante. Y al final de los 3 ensayos viene también una síntesis, eh, unas reflexiones a modo de síntesis creo que sea a la vez también el traductor, ¿no? de este trabajo, uno de los traductores, que es un antropólogo y jesuita afincado en Japón y que escribe muy bien, con mucha claridad, ¿no? Especialmente para nuestra mentalidad, ¿no? Occidental y demás, y explica muy bien, ¿no? Eh, apunta muy claramente en aquellos aspectos eh, más relevantes, ¿no? De las reflexiones que pretende Nishida, y esta es muy interesante, ¿no? En este sentido. Entonces, esto sirve de introducción a algo que, si este ruido no me acaba de desquiciar, pues os voy a tratar de explicar brevemente, ¿no? Me imagino que el micro atenúa, ¿no? El ruido probablemente no aparezca ¿no? en la grabación, pero es un ruido bastante incordioso el que tenemos ahí. Bueno, a lo largo de este tratado se repara en distintos momentos en el amidismo, ¿eh? En el Buda Amida, que ahora explicaré un poquitín. Y hace referencia también a algunas reflexiones de Suzuki, de Daisetsu de Itaro Suzuki, que es el nombre que tiene, por otra parte, el grupo de meditación, ¿no? Con el que llevamos varios años, ¿no? Que decidimos ponerle, y que es uno de los grandes
divulgadores del budismo zen, por decir, el mayor divulgador o el primero, ¿no? Y más sustancial divulgador del budismo zen, ¿no? en Occidente. Fue una persona, digamos que muy prolífica, ¿no? En sus trabajos. Tiene un librito que se llama La Gran Liberación, ¿no? Que está prologado por Jung, justamente, que vamos, lo pondera mucho y de manera muy favorable, ¿no? Tanto al budismo zen como al trabajo de Suzuki, Jung, como digo, ¿no? Bueno, entonces, entre los comentarios que hace Nishida en este trabajo, se refiere al amidismo, ¿no? Al Buda, digamos, al budismo que se desarrolló especialmente, ¿no? Y de una manera muy exitosa, podríamos decir, socialmente, en Japón. En Japón, esta forma de budismo, ¿no? Que se conoce como amidismo, es digamos, el culto, podríamos decir así, ¿no? al Buda Amida, que era el Buda Amitabha, un bodhisattva compasivo, etcétera. Bueno, una serie de cuestiones, ¿no? Que no vamos a entrar porque sería muy extenso de comentar, pero sí es interesante que todo lo que desarrolla en este tratado Nishida está todo el rato refiriéndose al fondo, al trasfondo, a la profundidad misma, ¿no? del yo, ¿no? del sujeto de la experiencia, ¿no? Cuando estamos hablando del yo, ahora nos vamos a enredar en si es el yo, el ego y todas estas pamplinas dialécticas, ¿no? Es decir, el sentimiento que uno tiene de ser, de estar ahí, de tener claridad o confusión, de padecer o de tener miedo o de ver con claridad, ¿no? Esto, cualquier experiencia es experimentada, valga la redundancia, por alguien, ¿no? Y eso que es el sujeto de la experiencia es lo que llamamos el yo y punto, ¿no? Esto es algo real que forma parte de la totalidad. Es verdad que hay dimensiones del ser, vamos a decir, que no están en esa, digamos, que no funcionan de esa manera y que podríamos hablar de un no yo, de una experiencia no yoica, de un otro, vamos a decir así, que no es yo, que no es este sujeto desde el que normalmente apreciamos o experimentamos, ¿no? O vivenciamos las cosas, ¿vale? Entonces, en ese fondo, en ese límite, ¿no? En esa frontera, ¿no? De la profundidad del yo, es donde Nishida habla de la experiencia pura, ¿no? Y también de la comunicación con eso otro, que tradicionalmente se ha llamado Dios o la divinidad o Buda o como queramos denominarlo en función de la tradición y tal, ¿no? Y aquí es donde viene el asunto, por eso él se refiere de vez en cuando al amidismo, ¿no? Porque en la tradición del budismo mahayana, que digamos que se conoce como amidismo, ¿no? Este culto al Buda Amida, justamente es una forma de budismo que es muy paradójica en el sentido de que tradicionalmente las muchas escuelas budistas apuntan en una especie de trabajo, de progreso espiritual o de desarrollo, ¿no? de la visión, del despertar, etcétera, etcétera, que es como algo que te lo curras tú, ¿no? Digamos que es un trabajo individual, en gran medida, ¿no? Sin embargo, en el amidismo, digamos, en esta forma de budismo
mahayana, que es el amidismo, la cosa no va por ahí. La cosa se refiere, desde un punto de vista legendario, mitológico, no estrictamente histórico como lo entendemos en nuestro contexto sociocultural, ¿no? Occidental, se refiere a bueno, un monje budista, se llama Shinran, ¿no? Que bueno, pues, plantea una serie de cuestiones, etcétera, ¿no? Podéis leerlo, yo creo que se refiere en algún momento en ese librito, y además hay un libro publicado por Suzuki, o sea, escrito por Suzuki, precisamente, cuya familia estaba muy próxima y practicaban el amidismo, como muchísima gente en Japón, en ese entonces, ¿no? Y es un libro que está descatalogado, pero que en su día pude hacerme con él a través de la Biblioteca Nacional, ¿no? Que tienen siempre un depósito legal, ¿no? de varios ejemplares y tal, y si no hay posibilidad de localizarlo, pues puedes solicitarlo y te mandan unas copias, ¿no? Ahora digitalizadas y tal, ¿no? Bueno, os lo puse ahí en el tal, lo tenéis ahí. Es muy interesante porque son algunas charlas que da Suzuki, ¿no? Que luego están transcritas en forma de librito. Es un librito de unas 80 y pico páginas, que, bueno, que es de rápida lectura. Son unas charlas sobre el amidismo, ¿no? Muy interesantes, ¿no? Desde una perspectiva no ortodoxa, sino en base a la mirada también de una persona muy experimentada en el Zen, por un lado, y también con mucha formación filosófica y también con mucha convivencia y formación occidental, como es Suzuki, y psicológica también. Entonces, es muy interesante las cosas que plantea, ¿no? Cómo se refiere cuando se habla en el amidismo de la tierra pura, que se habla, está diciendo que la tierra pura es el presente, está aquí mismo, no se refiere a un lugar, ¿no? donde uno se renace o se reencarna, ¿no? Pues, gracias al favor, ¿no? compasivo del Buda Amitabha, ¿no? O Buda Amida, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es muy interesante, ¿no? Cómo, que es el asunto de esta charla, cómo lo que se plantea es ceder, podemos decir así, ¿no? La clave de la transformación, ¿no? Dejarse en manos del otro poder, digamos así, ¿no? Eh, en los términos que lo plantea el amidismo, como lo plantea el propio Suzuki, los japoneses denominan ho o ki para referirse al poder propio, digamos, a los recursos que uno pone en marcha, ¿no? Personales, o los recursos o poderes que tienen que ver con algo que no es, digamos, que no está en mi mano, ¿no? Es como si dijéramos, a ver, yo puedo resolver mis problemas hasta aquí, ¿eh? Pero a partir de aquí yo ya no puedo resolver ciertas cosas, ¿no? Entonces aquí es donde me someto, eh, donde digamos, cuento con otra instancia o con otro poder o con otro recurso que es este otro, en este caso estaría representado o simbolizado por Amida, ¿no? Por el Buda Amida, ¿no? Pero puede ser, en vez del Buda Amida, podemos hablar de lo que queráis. ¿eh? La providencia, de Daimon, de Cristo, de Buda, ¿eh? del Purusha, de lo que sea, ¿no? En todo caso, en el amidismo, digamos, hay un escrito fundacional donde bueno, se da cuenta de los votos que hace una antigua, eh, digamos, tipo, ¿no? Que alcanza, digamos, ese despertar o esa budeidad, ¿no?
de una manera como muy, muy intensa o muy fuerte, que es este Buda Amitabha, ¿no? Y él renuncia a, por así decir, ¿no? El nirvana, ¿no? O a no tener que renacer y tal, renuncia a eso hasta que todo el mundo lo merezca o no lo merezca, sin ninguna distinción de ningún tipo, quede liberado, ¿no? Por eso es el, digamos, el Buda compasivo, ¿no? De la gran compasión, ¿no? Y aquí no hay juicio ninguno, es decir, tú sí, tú no, cuando tú te portaste bien, tú te portaste mal, tú te fastidias ahí y tú te... ¿no? No, aquí no hay ninguna distinción. Él hace el voto, ¿no? Se dice desde un punto de vista, digo, legendario o mitológico, hace el voto de no liberarse completamente, digamos, no acceder al estatus al que tiene derecho, ¿no? Por su realización, mientras no haya esa liberación o esa realización, ¿no? Y entonces hace el voto, digamos, de que si cualquier persona que le invoque no renace en la tierra pura, que es mitológicamente hablando, digamos, un lugar donde las cosas son muy facilitadas para alcanzar el despertar, ¿no? O la liberación, si cualquiera que le invoque no alcanza, digamos, no renace en la tierra pura, entonces que su liberación no tenga lugar, etcétera. Bueno, toda una serie de cosas que también va explicando Suzuki, ¿no? Que simbolizan, a qué se refiere y tal, muy interesantes. Y de manera que hay una frase, digamos, ¿no? Son 3 palabras, ¿no? En japonés, que digamos que constituyen esa invocación, mediante la cual, digamos, cualquiera, ¿no? El devoto, hace esa invocación, ¿no? Digamos, busca amparo, ¿no? O se refugia en el Buda Amida o en el Buda Amitabha, ¿no? En cualquier momento. La invocación es Namu Amida Butsu. Butsu es Buda, ¿no? Buda Amida, es decir, Namu es me refugio, tomo refugio, no, busco amparo en el Buda Amida, que es este Buda compasivo, ¿no? Luminoso, bueno, luego, digamos, la descripción que se hace en el amidismo en los primeros tiempos en la propia India y tal, pues es de digamos, un Buda luminoso, ¿no? Que desprende muchos rayos de luz y no sé cuánto, ¿no? Un poco en este tipo de despliegue imaginativo característico, ¿no? Mitológico, ¿no? De los indios, ¿no? De los hindúes. Vale. Y entonces, el asunto es que este abandonarse o este dejarse o este delegar, ¿no? En ese otro poder, ¿no? En esa instancia no yoica, que bueno, los amidistas digamos, lo refieren al Buda Amida, pero que lo que estamos hablando es de ese fondo enigmático, ¿no? Profundo, innombrable, siempre desconocido, ¿no? Digamos que tiene que ver con el fundamento o la base, el sustrato mismo, ¿no? de la existencia. Eh, o sea, el dejarse en manos de ese otro poder es precisamente o sea, la tarea meditativa. La meditación en sí, ¿no? Es, eh, digamos, dejar de funcionar desde el yo, desde el proceso mental que constituye, ¿no? Digamos, la maquinaria yoica y, digamos, el, el estar, enraizarse pues, o ensimismarse,
ahondar o ser, digamos, vivir un ahondamiento en esa dimensión del ser donde las cosas ya no están bajo el control, ¿no? Convencional o ordinario, ¿no? Con el que normalmente nos manejamos. ¿Vale? Entonces, todo esto pues, es una invitación a que os permitáis leer este librito que se llama El Buda de la Luz Infinita o algo así, eh, porque es muy, muy interesante, ¿no? Y ya digo, es una transcripción de unas conferencias que le solicitan precisamente a Suzuki y se lo solicita a un brasileiro cristiano, ¿no? Para que le expliquen, digamos, ¿no? En qué consiste el amirismo, pero para que lo entienda un occidental que además profesa el cristianismo, ¿no? Entonces, bueno, insisto en que es una lectura rica, sencilla, fácil de entender y muy interesante y que además pues, es útil para entender también de qué va el asunto cuando nos planteamos olvidarnos de nosotros mismos en este sentido, ¿no? Precisamente para alcanzar esa tierra pura, que es la experiencia pura también de la que habla Nishida, ¿no? Que es la experiencia antes de ser interpretada, incluso antes de ser consciente en el sentido ordinario, ¿no? O sea, antes de ser conscientes de que somos conscientes de ella, por así decirlo, ¿no? Antes de elaborar, ¿no? Entonces, creo que en otros momentos, ¿no? Cuando practicábamos meditación hace 2 o 3 años, habíamos leído de Suzuki aquel asunto también, ¿no? Refiriéndose a un escrito también de otro autor japonés y tal, donde hablaba de un cuervo, el Papa, no sé si os acordáis, ¿no? ¿no? Que acontecía antes, ¿no? De la creación, antes de que se hiciera la luz, no sé cuánto y tal, ¿no? Justamente se refiere a esto, ¿no? A esa experiencia que hay antes de que la elabora muy bien en términos filosóficos muy bien articulados y muy académicos y también citando a otros filósofos, tanto japoneses como occidentales, Nishida Kitaro, ¿no? Que es muy interesante de leer también, ¿no? Si se tiene un poco la paciencia bueno, de aunque a veces no se entienda muy bien qué es lo que está explicando o qué quiere decir con un determinado tipo de término o de palabra, ¿no? Etcétera. Eh, pero es muy interesante de leerlo. ¿Vale? Abre puertas muy interesantes a mi manera de ver, ¿no? Y bueno, vale la pena. Es tener en cuenta que también es considerado el filósofo más importante que hubo en Japón en el siglo XX. Es decir, ¿no? el mayor filósofo japonés, ¿no? En este sentido, quiere decir que era un tipo que, vamos, que se lo trabajó, ¿no? Que se lo ocurrió y que hizo su mérito. ¿Vale?